El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito entre el siglo I y II y como todos conocemos está dividido en evangelios, libros históricos que es los libros de Hechos, cartas paulinas, cartas universales y los libros proféticos que es básicamente Apocalipsis. Y él está escrito completamente en idioma griego en su manera original. Existen también miles de manuscritos del Nuevo Testamento. Es una cantidad importante, aproximadamente en griego hay casi 6.000 manuscritos diferentes que van desde el siglo I o II hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. Eso le da al Nuevo Testamento un gran respaldo, puesto que es el texto antiguo que contiene mayor respaldo en documentos, entre todos los documentos existentes actualmente. Muchas veces la pregunta es ¿dónde están los originales? Muchas personas se preguntan por eso. La respuesta a eso es que los manuscritos originales, o sea, los que escribió el autor, conocidos como manuscritos autógrafos, ya no existen. ¿Por qué razón? Puesto que estaban en uso y se desgastaron y se dañaron. La elaboración de manuscritos era algo caro, era algo que se tenía que estar haciendo continuamente, requería de personas ocupadas en eso y por consiguiente no era algo que las personas hicieran en grandes cantidades. Fue hasta la imprenta que se pudo hacer grandes cantidades de textos de manera fácil. Entonces lo que sucedía es que cuando había un texto que se había copiado con algún error, este muchas veces era guardado para no quemarlo, eh, o a veces se borraban para reutilizar el pergamino o para reutilizar el papiro. Sin embargo, muchos eran guardados, a veces en cajas, en recipientes que facilitaron la conservación. Entonces, muchos de los pergaminos y de los papiros que hoy se tienen algunas diferencias unos de otros muchas veces porque fueron casualmente quienes se guardaron por algún error. Sin embargo, la gran variedad y gran cantidad de manuscritos permiten asegurar que el texto que hoy tenemos es bastante fidedigno al original. Eh, Para ejemplificar, voy a poner el manuscrito más antiguo que se tiene del Nuevo Testamento, que es el manuscrito de Rylands o el P52. Así es como se le ha dado una numeración para distinguirlo. Ese pergamino data del año 125 después de Cristo aproximadamente. La datación puede variar debido a ser un trozo tan pequeño. La datación puede variar entre el año 100 y mediados de ese siglo, o sea, 175 después de Cristo. Ese pergamino fue descubierto en Egipto y en su parte frontal tiene un trozo de Juan 18, versículos 31 y 33, y en la parte trasera Juan 18 en los versículos 37 y 38. Lo importante de esto es que este texto, a pesar de ser tan cercano al original, probablemente con tan solo unos 30 o 40 años de diferencia al original y ubicado en una zona bastante remota de donde fue probablemente escrito el texto, nos muestra que el texto que se tiene concuerda exactamente con el actual. Obviamente eso está en griego. Este es una fotografía del manuscrito de Rylands. En este caso le dejé la fuente ahí a un costado para que vean que es de la Universidad de Manchester, ¿verdad? Que es un ente oficial. Ahí se nota tanto la parte frontal como la parte trasera del manuscrito, o sea, es un solo trocito, lo único es que lo escanearon por ambos lados y se ve el texto en griego, escrito como es común en ese tiempo, que era solo en mayúsculas y las palabras unidas y pegadas para tratar de ahorrar el material que era bastante costoso. Las primeras Biblias completas que podemos encontrar son los llamados códices, el Codex Vaticanus, el Codex Sinaiticus y el Codex Alejandrinus. Ellos son del siglo IV después de Cristo y del siglo V, el último libro. Ellos generalmente tienen el Antiguo Testamento en griego y los originales realmente escritos en griego del Nuevo Testamento. Tienen algunas pequeñas variaciones con respecto a los textos actuales, sin embargo son cosas relativamente superficiales y que no cambian en general el contenido bíblico. También al mismo tiempo el enlace que les pongo abajo es un enlace de acceso de la biblioteca digital
del Vaticano que permite ver el Codex Vaticanus de manera digital, que es el códice más antiguo que se tiene actualmente. Que sería esta, pues una captura de cómo se observa él, cómo se ve el texto también en uncial, o sea, en letras mayúsculas, todas pegadas, unidas. A veces se les observa alguna letra capital a la hora de empezar. No hay capítulos, no hay versículos, como pues todos sabemos que los originales no tienen eso, sino que fueron colocados para poder ubicarnos dentro de la Biblia. Sí está obviamente dividido en los libros y son códices como un libro, o sea, tienen hojas y se pueden ir abriendo y viendo hoja por hoja. En cuanto a las primeras traducciones hacia otros idiomas, debemos recordar que la primera traducción de la Biblia es parcial, a cuando se tradujo los textos originales en hebreo y en arameo hacia hacia el griego, en lo que es la Septuaginta, que ya hablamos antes. Y por consiguiente, los códices anteriores lo que tienen son versiones griegas del Antiguo Testamento, o sea, versiones de la Septuaginta. En el caso de otros idiomas, como el latín, siríaco y copto, que son tal vez los más importantes, se existen otras versiones que fueron traducidas completas hacia esos idiomas. Generalmente, estas versiones han sido, en el Antiguo Testamento, fueron traducidas a partir del griego, no a partir del hebreo. En el caso del latín, la Vulgata es probablemente la Biblia tal vez de mayor relevancia a partir de ahí, puesto que el idioma griego empieza en desuso con los siglos y ya para la Edad Media lo común era el latín. Entonces las versiones griegas fueron poco a poco reemplazadas por las versiones latinas, específicamente por la Vulgata, mientras que otras versiones, por ejemplo, como la Peshitta en el siriaco, que es el antiguo arameo, o las versiones coptas, que también son traducciones bastante tempranas, aunque no hay traducciones completas, sino parciales. Sin embargo, muchas de estas versiones coptas también son utilizadas en algunos casos para hacer algún tipo de cambio de sentido del texto original en algunos grupos o algunos grupos sectarios, eh, y se utilizan algunas de estas traducciones para adoptar algunos cambios, porque el copto es el antiguo egipcio, el antiguo idioma egipcio, y esa zona a partir de los primeros siglos del desarrollo del cristianismo se dio el incremento de ciertas doctrinas heréticas que obviamente se vieron muy reflejadas en ese tipo de traducciones. En cuanto a la traducción hacia idiomas modernos, esta traducción se empezó a dar a partir del siglo XV y XVI con la reforma de la Iglesia. En el caso de la Biblia del Oso, que es una de las más importantes y primeras traducciones hacia el español, fue realizada por Casiodoro Reina en 1569. Es importante hacer notar que Casiodoro Reina no fue un converso hacia las iglesias reformadas, sino que más bien su idea de poner la Biblia en manos de las personas fue la que hizo que terminara en diferentes iglesias reformadas. Sin embargo, nunca o casi toda su vida fue perseguido a raíz de ese tipo de pensamientos, incluso dentro de las mismas iglesias reformadas. En caso de la versión del Cántaro, la Biblia del Cántaro, ¿verdad? Es muy conocida por nosotros, solamente que nosotros la hacemos llamar Reina Valera, la Biblia Reina Valera, que es casualmente la revisión hecha por Cipriano Valera en 1602 a la Biblia del Oso. Estas dos Biblias, las diferencias son pocas en realidad y casi que se reduce a la eliminación de los libros deuterocanónicos, no es tanto en cuanto a revisión de contenido, incluso un poco al orden de los libros, pero en realidad la variación es poca entre las dos Biblias. En las Biblias actuales podemos decir que tenemos cuatro tipos diferentes. Las Biblias ecuménicas, que son las que tienen hoy 66 libros que nosotros conocemos y las que utilizamos actualmente en la iglesia. Las Biblias católicas, que tienen 73 libros, porque en el Antiguo Testamento están incluidos los libros deuterocanónicos, que son los que están aquí abajo, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. En el caso de las interconfesionales, son Biblias que se utilizan en diferentes iglesias sin tener ningún problema, puesto que el Antiguo Testamento es exactamente igual que en las versiones ecuménicas, con la diferencia que después de este, en un apartado separado, se tienen en los libros deuterocanónicos, y aparte de eso,
El libro de Daniel y el libro de Esther, que son libros que tienen versiones deuterocanónicas, también están incluidos generalmente en ese apartado también. Y por consiguiente, la Biblia tiene dos versiones diferentes de Daniel y dos versiones diferentes de Esther. En el caso de las Biblias confesionales, son Biblias que tienen ya no una diferencia en la cantidad de libros, sino en la traducción. Generalmente son Biblias que han sido traducidas para alguna confesión específica y que muchas veces las traducciones están hechas de manera tal que el lector se vea forzado a entenderlo de acuerdo a la interpretación que una confesión tiene de ese texto. El caso tal vez más conocido de este tipo de Biblias es las traducciones del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Espero que les haya sido de utilidad y pues estamos a las órdenes.